¿Alguna vez te has detenido a pensar que algunas palabras, dichas de forma aparentemente inocente, tienen el poder de paralizar toda tu vida? La maldad, muchas veces, no se presenta con gritos, insultos o agresiones. Viene camuflada en frases sutiles que suenan como consejos, críticas constructivas o incluso halagos, pero están cargadas de veneno. Y lo más aterrador, esas palabras vienen precisamente de quienes están cerca: familiares, compañeros de trabajo, personas que dicen amarte. No gritan, pero susurran limitaciones. No te atacan, pero te desgastan. Poco a poco hacen que empieces a dudar de ti mismo, a dejar de creer en tus sueños y a cuestionar tu valor. Y cuando te das cuenta, ya estás emocionalmente debilitado, paralizado por creencias que no son tuyas. Son maldiciones implantadas por quienes nunca quisieron verte crecer. Hoy vas a descubrir las 7 frases que una persona malintencionada suele decir y que pueden maldecir tu vida sin que te des cuenta. Si ya escuchaste alguna de ellas, es hora de abrir los ojos. Tu mente necesita ser protegida, porque las palabras negativas, repetidas con malicia, se convierten en cadenas invisibles, y nadie merece vivir encadenado. Antes de comenzar, asegúrate de haber presionado el botón de me gusta, pero hazlo solo si eres una persona de bien que odia las palabras negativas. Si puedes, comenta así: que toda palabra maldita sea anulada en mi vida. Ahora presta mucha atención a esta breve historia. Seguro que tocará tu corazón. Imagina la escena. Juan era solo un niño de 4 años cuando empezó a escuchar las primeras palabras que marcarían su alma. Mientras otras madres decían mi amor, mi orgullo, mi tesoro, la suya decía lo contrario: nunca vas a ser nadie en la vida. Eres una peste. Solo me das disgustos. Estas frases eran dichas con frialdad, como si fueran verdades absolutas. Y Juan, demasiado pequeño para entender el peso de eso, simplemente las absorbía. Creció creyendo que era un error, que no tenía valor, que era incapaz de lograr algo bueno. Cada etapa de su vida estuvo marcada por fracasos, inseguridades, relaciones destruidas y una constante sensación de que algo lo detenía, como si estuviera maldito. Pero un día, ya de adulto, tras una crisis profunda, Joan cayó de rodillas en su habitación. Llorando como nunca, dijo en voz alta, con el corazón desgarrado: anulo toda maldición en mi vida, toda palabra maldita que mi madre declaró, la cancelo ahora. No soy lo que ella dijo, soy un vencedor, me va a ir bien en la vida, soy más que vencedor. En ese instante, algo dentro de él se rompió, como si las cadenas invisibles que lo ataban se hubieran roto. En los meses siguientes, Joan comenzó a tomar decisiones diferentes. Buscó ayuda, se reconectó con su fe, estudió, se valoró. Las puertas comenzaron a abrirse. Por primera vez, sintió que la vida estaba a su favor. Y todo comenzó el día que decidió romper la maldición que cargaba desde niño. Ahora voy a mostrarte las 7 cosas que una persona malintencionada siempre dice, y si dejas que entren en tu corazón, pueden arruinar tu vida. La última es la más común y la peor de todas. Número 1. No eres capaz. Esta es una de las frases más crueles que cualquiera pueda escuchar, y lo peor es que muchas veces proviene de quienes deberían ser los primeros en creerte. Ella no es solo una crítica, es una frase, un intento de enterrar tu potencial antes de que florezca. Cuando alguien te dice que no eres capaz, lo que realmente quiere es paralizarte, hacer que te rindas. Es una forma de control, de manipulación emocional. Porque una mente que no cree en sí misma es fácil de mandar. El problema es que, si escuchas esto repetidamente, desde la niñez o en momentos de vulnerabilidad, estas palabras se vuelven realidad dentro de ti, y luego empiezas a sabotearte a ti mismo. Rechaza oportunidades, acepta menos de lo que mereces, vive con miedo a equivocarse,
a intentarlo, a ser visto. Pero déjame decirte una cosa. Nadie tiene derecho a definir de qué eres capaz. Tu habilidad no depende de la aprobación de nadie. Nace cuando crees en ti mismo, aunque el mundo entero lo dude. Si alguna vez te dijeron eso, ahora es tu turno de responder: sí, soy capaz, y lo demostraré con mis resultados. Número 2. Simplemente te equivocas. Esta frase duele de forma silenciosa. No corrige, no enseña, no guía, simplemente destruye. Dicho repetidamente, instala en la persona la idea de que todo lo que hace está mal, que ella es un error andante. Y el más cruel es que generalmente lo dicen quienes deben educar con paciencia y no humillar con palabras. Cuando alguien crece escuchando esto, comienza a caminar por la vida con miedo. Miedo a intentarlo, miedo a actuar, miedo a tomar cualquier decisión, porque en su interior resuena una voz que dice: soy estúpida, lo arruino todo, siempre cometo errores. Esta no es una opinión, esta es una maldición mental que se instala y paraliza. ¿Y sabes qué es peor? Estas palabras llegan tan automáticamente que la persona ni siquiera se da cuenta del daño que están causando. Pero quien lo oye, lo siente. Lleva esto a la vida, a los estudios, a las relaciones, al trabajo, sintiéndote siempre incompetente, inseguro, perdido. Pero la verdad es que cometer errores es parte de ello. Todo el mundo comete errores. Es cometiendo errores que se aprende, que se crece, que se mejora. Pero la gente mala no quiere verte evolucionar. Quieren verte desacreditarte. Si alguna vez te dijeron eso, hoy es el día para cancelarlo. Dígase a sí mismo: soy humano, cometo errores, pero aprendo, y cada paso que doy es un progreso, no una tontería. Número 3. Todo lo que está en tu mano sale mal. Pocas frases son tan crueles como esta, porque no solo critica una actitud o un momento, ataca su valor. Esta frase lleva la intención de transformarte en alguien que duda de tu propia capacidad para existir, como si todo lo que tocases se fuera a romper, como si su presencia, sus decisiones, sus esfuerzos estuvieran todos condenados al fracaso. Y lo peor es que esta frase, al decirse repetidamente, se convierte en una frase silenciosa. Creces con miedo de intentarlo, con miedo de actuar, con miedo de crear. Empiezas a creer que es mejor no empezar, porque ya estás destinado al fracaso. Te paraliza por dentro. Puede que tengas talento, ideas increíbles, unas ganas genuinas de cambiar tu vida. Pero si dentro de tu mente hay esa voz que repite que todo lo que haces sale mal, el autosabotaje será constante. Empiezas cosas y no las terminas. Cuando algo sale bien, sospechas. Cuando alguien te felicite, retrocede. Cuando surge una oportunidad, te escondes. Y todo esto no es porque no seas capaz, sino porque alguien implantó esta maldición dentro de ti, y tú, sin darte cuenta, alimentaste esta mentira con el tiempo. Muchas veces, estas palabras salieron de la boca de quienes se suponía que estaban refugiando. Una madre, un padre, alguien que tuviera autoridad sobre ti. Y cuando alguien a quien amas te dice que destruyes todo lo que tocas, le crees. Porque los niños no saben filtrar, simplemente absorben. Pero déjame decirte algo que quizás nadie te haya dicho. No eres lo que decían de ti, eres lo que decides ser a partir de ahora. Todo lo que tocas puede florecer, dar frutos, transformar el mundo, si tienes el coraje de romper esta maldición verbal. Hoy es el día de decir: esta mentira ya no me define. De ahora en adelante, todo lo que esté en mis manos prosperará, porque mis manos no llevan maldición, tienen un propósito. Número 4. Muchos lo han intentado y han fracasado. Tú tampoco. Esta frase viene empaquetada con apariencia de realidad, pero es puro veneno disfrazado de sabiduría. Lo dice alguien que quiere parecer experimentado, cuidadoso,
alguien que te está salvando de la frustración, pero lo que realmente hace es plantar en ti la idea de que intentarlo es inútil, que eres uno más, condenado al fracaso, y lo peor, no habla de ti, habla del miedo de quien lo dice. Esta frase no surge del deseo de protegerte, proviene de una mente que ya ha renunciado a sus propios sueños y no puede soportar ver a alguien que todavía lo intenta, porque si lo consigues, este será un espejo cruel para aquellos que se detuvieron en el camino. Entonces, en lugar de alentarte, esta persona arroja estadísticas sobre tu fe. Dices que muchos lo intentaron, como si la derrota de otros fuera una sentencia escrita para ti también. Pero déjame preguntarte, ¿desde cuándo el fracaso de alguien define los límites de otro? ¿Quién dijo que eres todos? La verdad es que esta frase es el lenguaje de la cobardía y la gente malvada la usa como herramienta de control. Porque cuando crees que no puedes hacerlo, te detienes, y quien está a tu lado apoyándote en tu contra, celebra en silencio. Pero comprenda una cosa, el mundo está hecho de excepciones. Mientras muchos se dan por vencidos, uno persiste. Mientras muchos caen, uno se levanta más fuerte, y ese uno podría ser tú, siempre y cuando dejes de escuchar la voz del miedo disfrazada de consejo. Hoy puedes optar por responder de manera diferente. No soy muchos, soy único, y solo sabré si es posible cuando lo intente con todas mis fuerzas. Y lo haré. Número 5. Eres una desgracia. Esta frase no es solo una crítica, es una humillación directa. No señala un error, no intenta enseñar, no intenta guiar. Ataca quién eres, su esencia, tu identidad. Cuando alguien dice, eres una vergüenza, lo que se está comunicando, de manera cruel y directa es, nunca serás suficiente para mí. Y lo más destructivo es que, la mayoría de las veces, esta frase proviene de una figura que debería representar el amor incondicional. Una madre, un padre, alguien a quien amabas y querías enorgullecer. Y cuando esa persona te mira a los ojos, en un momento en el que esperabas apoyo, y te dice fríamente que se siente avergonzada de ti, algo dentro de ti se rompe, algo muy profundo. Este dolor no desaparece con el tiempo, se queda en el alma. E incluso después de años, incluso después de varios logros, todavía hay personas que cargan con el sentimiento de no ser dignos, de tener que demostrar tu valía todo el tiempo. Porque en el fondo todavía resuena la voz de alguien que dice, eres una vergüenza. Pero déjame decirte algo que tal vez necesites escuchar hoy. No naciste para cargar con las frustraciones de otras personas. A veces, quien te llamaba vergüenza estaba proyectando la suya. Las personas infelices, frustradas, desequilibradas, no pueden ver la belleza y el valor en nadie, ni siquiera en sus propios hijos. Y luego, en lugar de curarse a sí mismos, deciden herir a quienes más confían en ellos. Pero no es necesario que sigas viviendo bajo esta maldición. Tienes derecho a mirarte al espejo con orgullo, ver todo lo que ha sobrevivido, todo lo que ya ha afrontado, todo lo que aún conquistará. Hoy declaramos con convicción, la vergüenza no es lo que soy. La vergüenza es quien intentó borrarme con palabras crueles. Tengo valor, tengo un propósito, y quien no ve eso, no tiene poder sobre mí. Número 6. Eres un fracaso. Esta es una de las frases más crueles que una persona puede llevar dentro de sí, porque a diferencia de una crítica puntual, esta sentencia se dicta como una condena eterna, como si el fracaso fuera una identidad y no una fase, una elección, un momento. Cuando alguien te dice, eres un fracaso, lo que intenta es borrar cualquier posibilidad de empezar de nuevo, de superación, de cambio. Dice, entre líneas, no importa lo que hagas, ya has perdido. ¿Y sabes qué es más grave? Esta frase, cuando se escucha repetidamente, especialmente en la infancia o la adolescencia,
moldea la forma en que una persona se ve a sí misma. Comienza a rechazar oportunidades por miedo a cometer errores. Evita las relaciones, los proyectos, incluso los sueños, porque en el fondo cree que todo terminará de la misma manera, en el fracaso. Peor aún es cuando esta acusación proviene de alguien cercano a usted. Un padre, una madre, una pareja, alguien que conoce tus defectos y decide utilizarlos como munición para destruirte emocionalmente. La intención no es ayudarte a evolucionar, te mantiene en el suelo, impide que crezcas, que lo intentes, que te reconstruyas. Pero la verdad es que el fracaso no define a nadie. Lo que te define es lo que haces después. Grandes nombres, grandes historias, grandes victorias nacieron de personas que fueron llamadas fracasadas, pero no aceptaron llevar ese título. Solo te conviertes en un fracaso cuando crees en esta mentira y dejas de intentarlo. Mientras te levantes, mientras insistas, mientras creas, estás ganando, incluso si nadie lo ve. Si alguna vez te dijeron esto, o si tú mismo empezaste a repetirte esta frase, hoy es el momento de romper este ciclo. El fracaso no es lo que soy. El fracaso es solo un capítulo de mi viaje, y mi historia aún se está escribiendo. Número 7. No sé por qué naciste. Esta frase no es solo un insulto. Es un intento directo de matar a alguien desde dentro. Cuando una persona escucha esto, especialmente de alguien a quien se debe abrazar, proteger y amar, como una madre o un padre, no es solo su autoestima la que se destruye, es el sentido de valor, de existencia, de pertenencia al mundo. No sé por qué naciste es como decir, tu vida no tiene sentido. Y para un niño que recién comienza a formarse emocionalmente, esto es como vivir bajo una nube constante de rechazo, inutilidad y vacío. Es caminar por el mundo sintiendo que estás aquí por error, que ocupa espacio sin merecerlo, que si dejara de existir, quizás ni siquiera haría falta. ¿Tienes idea del peso que tiene esta frase? Muchas personas hoy en día, ya adultas con niños con toda su vida, todavía luchan todos los días con este tipo de dolor invisible. Te saboteas, te escondes, te menosprecias, todo porque en algún momento escuchaste que tu vida fue un error, que tu nacimiento fue una carga. Pero déjame decirte algo con firmeza. El hecho de que hayas nacido es prueba de que hay un propósito en ti. El mundo no estaría completo sin tu existencia. Los que no supieron acogerte, los que no supieron reconocer el valor de tu vida, es porque estaban rotos por dentro y contagian su dolor a los demás como si fuera cierto. Tienes valor, tienes algo que ofrecer, y el simple hecho de que estés leyendo esto ahora demuestra que, incluso con todo el dolor, todavía estás buscando la luz. Hoy es el momento de declarar con voz firme, mi vida tiene significado, nací con un propósito, y nadie tiene derecho a hacerme dudar de eso. Soy necesario, soy amado, soy luz. Si has llegado hasta aquí es porque sabes, en el fondo, que algunas de estas frases ya han resonado en tu interior. Quizás hayas oído alguno, quizás todos. Tal vez ni siquiera lo recordabas con claridad, pero ahora, a medida que se leía cada uno, algo dentro de ti empezó a doler. Un recuerdo surgió, una voz vieja, un momento que intentaste olvidar. Y quiero decirte algo que tal vez nadie te haya dicho nunca. Esto no fue tu culpa. No merecías escuchar esas palabras. Ningún niño se lo merece. Ningún ser humano lo merece. Y por mucho que la vida haya intentado enseñarte lo contrario, la verdad es una. Tú tienes valor, y este valor no depende de la boca que intentó maldecirte. Muchas personas viven como si fuera un reflejo del dolor recibido. Vas por el mundo pensando que es pequeño, que no sirve, que estorba, que siempre está cometiendo errores. Pero eso no es identidad. Esto es un trauma. Trauma de palabras que se repitieron hasta convertirse en creencias.
Pero hoy tomaste una decisión. Escucha cada una de estas frases, enfrenta la verdad y di: ya no acepto cargar con esto. Soy más de lo que me dijeron. Soy más de lo que intentaron convencerme. Y esa es la clave. Este es el momento en el que todo empieza a cambiar. Porque la primera liberación ocurre dentro de la mente, cuando cancelas con firmeza las palabras que alguna vez intentaron destruirte. Cuando rompes la cadena invisible que te ataba a una versión débil, limitada y triste de ti mismo. Y a partir de ahora, las palabras que resonarán en tu interior serán otras. Soy victorioso, soy digno, soy capaz, soy amado, fui creado con un propósito y nada ni nadie me impedirá vivirlo. Ahora cuéntame aquí en los comentarios, ¿cuál de estas frases has escuchado más en tu vida? ¿Y cómo te sientes al cancelarlo ahora? Escribe duro, escribe como un acto de liberación. Podría ser así: cancelo todas las maldiciones que intentaron ponerme. No sé si alguna vez has visto un experimento realizado con arroz para probar el poder de las palabras. Es un hecho comprobado mediante un experimento simple, pero aterradoramente revelador. Coloque 3 ollas de arroz cocido una al lado de la otra, uno que ignoras por completo. En el segundo, todos los días dices palabras negativas: eres un inútil, eres un asco, eres un inútil. En el tercero, hablas con amor: eres importante, eres hermosa, gracias por existir. Lo que sucede: en unos días, la olla que recibió palabras negativas comienza a pudrirse, oscurecerse y apestar, mientras que lo que recibió palabras positivas permanece limpio por mucho más tiempo. Y lo más aterrador, incluso la marihuana ignorada se pudre, a menudo incluso más rápido que la ofendida. El silencio también destruye. Este experimento ya lo han realizado varias personas en todo el mundo, incluso en escuelas, y los resultados son siempre similares. Y ahora piensa conmigo, si las palabras tienen ese poder sobre el arroz, ¿imaginas lo que le hacen a un niño, con alguien que todavía está en formación emocional? Las palabras no desaparecen en el aire, se quedan, se instalan solos. Echan raíces. Una frase dicha con ira puede convertirse en una herida que dure décadas. Y una palabra amable puede ser el ancla que sostenga a alguien en el peor momento de su vida. Antes de decir que esto es una tontería, haz la prueba. Porque una vez que veas con tus propios ojos lo que las palabras pueden hacerle a la comida, nunca dudarás de lo que pueden hacerle a un ser humano. No olvides presionar el botón me gusta en este video. Te dejé un video en tu pantalla que probablemente también te guste. Hasta luego.